¿Por qué Sunak llama a unas elecciones que probablemente pierde? ¿Por qué Macron lleva unas elecciones que lo van a jubilar? Sin que nadie lo obliguen. ¿Por qué? Están viendo eventualmente que va a pasar algo muy grave. Me daría la impresión de que están esperando que al sucesor le estalle una bomba. Cosa que en Latinoamérica, en Argentina en particular, tenemos mucha experiencia de eso. Se habla de los documentos clasificados que se llevó Trump, y con razón, porque se los llevó, los ocultó, etc. Biden hizo lo mismo. Y el fiscal dijo, a Biden no lo podemos investigar porque no tiene las condiciones mentales para afrontar la responsabilidad penal de sus actos. Ah, pero sí puede ser presidente, ¿viste? Y tener la botonera nuclear. Hace 18 años se crea Wikileaks, es sin duda la red periodística más eficaz de la historia universal. No hay precedentes de algo vagamente similar siquiera. Desde entonces han filtrado 10 millones de documentos clasificados estatales. Imagínate que solo con lo que hay de Argentina han salido libros enteros como Argenleaks de Santiago O'Donnell. Esa información la recibieron la relativa Argentina vía Wikileaks por pendrive en Londres. 2 periodistas, Santiago O'Donnell, Página 12, y Hugo Alconada de La Nación, que consagró su carrera así y, permitime decirlo, por favor, con enorme ingratitud, se ha permitido incluso dudar de la condición de periodista de Assange. La gran innovación de Assange, él dijo siempre que el enemigo número 1 era la ignorancia, y en ello hay grandes medios de comunicación que juegan un papel inmenso en el encubrimiento de estas verdades incómodas de los gobiernos. No es casual que Milei y Boric hayan viajado a la Antártida. Eso no fue es casual raro que Alberto haya viajado varias veces a la Antártida. O sea, te aclaro que son temas que son importantes los geopolíticos, porque nos podemos ver en situaciones complicadas. Acá en la Argentina se libró una pulseada. Mirá, esto que vas a escuchar ahora, si me das 2 minutos, sí, obvio. No sé cómo estamos. Sí, no, estamos bien, tranqui. Probablemente no se ha hablado en otra radio argentina. Considerar una exclusiva. Pero vos hablas con expertos de energía que saben mucho más que yo de esto, te lo van a corroborar. Es algo que en el mundo empresarial minero se viene masticando hace tiempo. En la Argentina se libró una batalla geopolítica entre China y Estados Unidos. A lo largo de estos últimos 7, 8 años, impresionante. Fueron dóciles, sumisos los Kirchner con Estados Unidos en todo. Es más, hasta incluso para ofrecerse a moderar a Evo, como si Evo Morales fuese, no sé, una especie de mascota de los Kirchner, que ellos lo iban a tranquilizar y calmar de acuerdo a cómo le pedían los norteamericanos. Lo cual no fue tan necesario porque Evo Morales terminó siendo bastante afín a los intereses mineros de los norteamericanos, de los españoles. Repsol estuvo más contenta en Bolivia que en Argentina, y después se lo tumbaron, contado por Elon Musk en Twitter, cuando tuvieron el tema del litio. Bueno, hoy empezamos una mañana bastante ajetreada, bastante movida. En las últimas horas se conoció una noticia muy importante a nivel mundial que tiene que ver con el acuerdo de Julian Assange, el creador y fundador de Wikileaks. Recordemos ese jurnalista australiano que hace un par de años irrumpió en el mundo contando algunos de los secretos y mostrándolos y haciéndolos públicos. En su momento, la irrupción de él y de Wikileaks en el mundo generó cierta conmoción porque puso en tela de juicio la libertad de expresión versus los secretos. Hasta qué punto había que mantener secretos y hasta qué punto había que hacer todo visible. Pero como yo soy una persona que no sabe mucho del tema, siempre nosotros nos dedicamos a convocar y llamar a quienes sí lo saben. Es por eso que del otro lado estoy en comunicación directa con Nicolás Moraz, analista internacional y director del canal de YouTube Los Liberales. Nicolás, muy buen día, te habla Manuel Jauregui en nombre de Rosario Castagnet. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Manuel, gracias por tu invitación. Como siempre, un placer estar en esta casa amiga, Realpolitik, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Nico, ayer, en estos días en realidad ya se venía rumoreando, por así decirlo, y ayer tomó más fuerza esta noticia de el acuerdo al que llegó Julian Assange. Efectivamente, se ha puesto fin a un cautiverio absolutamente ilegítimo
absolutamente ilegal y al mismo tiempo a una obscenidad, a una falta de respeto absoluta al ejercicio de la profesión periodística, a la transparencia y a las leyes internacionales, y ese cautiverio estuvo compuesto por 7 años de reclusión, obviamente involuntaria, en la Embajada Ecuatoriana en Londres, y 5 años dentro de una prisión de máxima seguridad en Belmarsh, Inglaterra, en una celda de 3 metros por 2, 23 horas aislado, sin posibilidad de ver siquiera la luz del sol, sin una ventana, impedido de tener contacto con sus hijos pequeños que nacieron mientras él ya estaba, mejor dicho, que no pudo ver en su temprana infancia, nacieron mientras él estaba en la embajada, crecieron mientras él estaba en la prisión, se tuvo que casar incluso en la prisión. De hecho, solamente pudo ver durante unos minutos a su mujer, Stella Moris de Assange, que también forma parte de su equipo legal, es una abogada muy reconocida en Inglaterra. Y bueno, finalmente todo esto ha terminado, no de la manera más deseable, nada de esto es deseable al fin y al cabo, porque Assange tuvo que aceptar su culpabilidad, cargos por transgredir la ley de espionaje de Estados Unidos. No había jurisdicción de todas maneras para juzgarlo por esto, absolutamente todo fue artificial. De hecho, tuvieron que recurrir a denuncias falsas, hoy archivadas por falta de pruebas en la justicia de Suecia, por abuso sexual, para tratar de pescarlo con ellos, retenerlo y poder extraditarlo, porque en Europa no existe un cuerpo legal que permita perseguir al periodismo de esta forma. En rigor, la Constitución de Estados Unidos tampoco lo permite, pero quedó demostrado que las leyes son de cartón pintado, incluso para las repúblicas que se visten de ejemplares. Y bueno, todo esto ha terminado porque él acepta este acuerdo en lugar de 175 años de prisión, que era lo que se jugaba, aceptó 60 meses y le fueron conmutados por el tiempo que ya transcurrió, detenido en Inglaterra a la espera de la extradición y en un laberinto burocrático que apuntaba a matarlo, porque, para que tengan en cuenta, Assange sufrió un derrame cerebral en la celda. 100 médicos firmaron una carta a las Naciones Unidas, peritos incluso de las Naciones Unidas determinaron que era sometido a tormentos, a tortura física y psicológica, y que su vida corría riesgo, tanto en las condiciones de detención en las que se encontraba en Inglaterra, como todavía más si era extraditado a Estados Unidos, donde incluso se barajaba la pena capital, o sea, podrían haber matado a Julian Assange. En el contexto de un año electoral muy complicado para Joe Biden, el presidente estadounidense, que tiene todas las de perder, la mayoría de las encuestas hasta hace 2 días, que Fox publicó una de empate técnico, dan ventaja a Donald Trump, el candidato republicano, el expresidente. Biden enfrenta una grave merma de popularidad por varias razones, entre ellas la sociedad política de su gobierno con Netanyahu, declarado ya criminal de guerra por la Corte Penal Internacional y con orden de captura, lo cual le ha generado una merma de apoyos en la juventud, en los tradicionales votantes de izquierda demócratas de las universidades. Incluso vimos las protestas en todas las universidades de Estados Unidos, en Columbia, etc. Luego tiene la cuestión económica, con unos resultados mucho más precarios de los que había prometido. Y finalmente tiene su avanzadísima edad y la dificultad enorme con la cual se mueve, se expresa y que permanentemente lo persigue. Yo, que sigo la política de Estados Unidos consuetudinariamente, todas las semanas puedo mostrar clips de bloopers desopilantes, que serían graciosos si no fueran trágicos, porque este hombre es el responsable del mayor arsenal nuclear del planeta. Bueno, acusado por todos estos problemas, Biden dice, bueno, voy a vestirme de defensor de los derechos humanos, voy a tratar de seducir un poco a estos jóvenes que están tan enojados conmigo de cara a las elecciones, y voy a perdonar a Assange, pese a que yo fui, siendo vicepresidente de Obama, quien comenzó la persecución tildándolo de terrorista informático, terrorista de alta tecnología. Esas fueron las palabras que usó Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama y comenzó la persecución legal contra Assange y Wikileaks. Nico, vos sabés que acabas de hacer todo un recorrido de la actualidad, abriste un montón de ventanas, pero me gustaría empezar por el principio para que las personas entiendan, y tal vez los que no conocían muy bien el caso, lo trascendental que es este caso en la historia del periodismo, porque él puso en tela de juicio, digamos, ¿qué vale más? Si la libertad de expresión o mantener estos secretos de Estado, por así llamarlo, en pos de un bien futuro, ¿no? Y realmente en la historia este va a quedar como uno de esos casos
testigo. En definitiva, hace 18 años se crea Wikileaks, es sin duda la red periodística más eficaz de la historia universal. No hay precedentes de algo vagamente similar siquiera. Desde entonces han filtrado 10 millones de documentos clasificados estatales. O sea, son fuentes de información primarias. Se puede ver lo que los estados hacen y que consta en los registros de los estados, por ejemplo, en uno de los mayores alijos, entre comillas, documentales de Wikileaks, todos los cables del Departamento de Estado norteamericano con todas las embajadas. Imagínate que solo con lo que hay de Argentina han salido libros enteros como Argenleaks de Santiago O'Donnell. Esa información la recibieron la relativa Argentina vía Wikileaks por pendrive en Londres. 2 periodistas, Santiago O'Donnell, Página 12, y Hugo Alconada-Amón de La Nación, que consagró su carrera así y, permitime decirlo, por favor, con enorme ingratitud, se ha permitido incluso dudar de la condición de periodista de Assange, siendo que su propia carrera como periodista fue impulsada fundamentalmente por la confianza que le otorgó Wikileaks, que entregó de manera muy, muy ecuánime a medios de distinta línea editorial toda la información de cada país relativa a las embajadas estadounidenses de cada país para que vea la luz. ¿Eso se sabe? A ver, ¿por qué él elige a determinados periodistas? ¿O en algún momento lo contó? No, es que Wikileaks deliberadamente eligió los diarios referenciales lo más transversales posibles. Eligió La Nación y Página 12 porque era un diario tradicional de centro-derecha, un diario relativamente prestigioso de centro-izquierda en aquel momento, para garantizarse que muestren todo. Y lo mismo hizo con prácticamente todos los países. De hecho, en Inglaterra, The Guardian, The Telegraph, todos tenían acceso, el Times, todos tenían acceso a esta información. Ahora, hasta estratégicamente fue magistral porque al enviarle la información a 2 diarios de clara oposición entre ellos, los puso hasta en la obligación de tener que publicarlo, porque si uno lo publicaba, el otro tenía que hacer lo mismo. Totalmente. Él siempre dijo que el primer enemigo de Wikileaks no eran ni siquiera los gobiernos ni los políticos, que consideremos que le pusieron precio a su cabeza. Tal cual. Sino que literalmente lo quisieron matar 2 administraciones sucesivas. La de Obama, y consta justamente en los correos de la campaña demócrata que Wikileaks publicó. Hillary literalmente se preguntó, ¿no podemos simplemente matar a este tipo con un dron? O sea, la secretaria de Estado de los Estados Unidos decía, a ver, bombardeemos la embajada de Ecuador en Londres y matemos a Assange, terminado el problema. Trump ganó las elecciones por el escándalo que generaron justamente estos correos. Trump ganó las elecciones prometiendo indultar a Assange, no solo que no lo cumplió, sino que su secretario de Estado, Mike Pompeo, un hombre que ya venía caldeado de la administración Bush, una administración expuesta por sus crímenes de guerra, en gran medida gracias a las filtraciones de Wikileaks, por ejemplo, el famoso video asesinato colateral, que en realidad es un asesinato deliberado de periodistas que hicieron desde un helicóptero militar estadounidense, probablemente el video de una matanza de guerra más visto de la historia de la humanidad. Y bueno, Pompeo también hizo un plan muy aceitado con la CIA para matar a Assange. O sea, literalmente para matar a Assange. Y eso salió a la luz. Eso se publicó. O sea, 2 gobiernos distintos le pusieron precio a su cabeza. La gran innovación de Assange, él dijo siempre que el enemigo número 1 era la ignorancia. Y en ello hay grandes medios de comunicación que juegan un papel inmenso en el encubrimiento de estas verdades incómodas de los gobiernos. Y la gran innovación consiste en generar un sistema por el cual arrepentidos, por el cual personas que han tenido acceso de manera incidental, accidental o sistemática, todos estos documentos, podían entregarlos, podían hacerlos públicos, protegiendo con la mayor cantidad posible de resguardos su privacidad personal. Y algunos de estas personas que también son héroes, como Chelsea Manning, terminaron detenidos, que era un militar estadounidense, o como Snowden, que terminó asilado en Rusia, perseguido mundialmente, y de hecho salvó la vida gracias a Wikileaks, a una operación que Assange, ya recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, coordinó, porque es un hombre con una inteligencia sin par, difícil encontrar algo parecido, es uno de los personajes que nacen uno por siglo, y Assange orquestó la fuga para que este ex contratista de la CIA y la NSA pueda salvar la vida y la libertad, tras demostrarnos lo que hoy ya está comúnmente aceptado, lo cual muestra en parte
lo orwelliana que es esta época, Sí, que tal es cual. que a través de plataformas como Microsoft, Windows, Apple, WhatsApp, Instagram, todo lo que utilizamos, somos permanentemente espiados. Cada una de nuestras actividades, nuestros hábitos de consumo, de nuestras conversaciones, absolutamente todo lo que hacemos y decimos queda registrado a perpetuidad en los data centers de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Utah. Y esto es así. Y hay 7 millones de personas que tienen acceso a esa información sin orden judicial. Y así funciona en complicidad del gobierno estadounidense con las corporaciones de Silicon Valley, haciendo espionaje masivo. Y curiosamente ahora acusan a China con TikTok de hacer lo mismo. Claro que China hace lo mismo, pero ellos lo vienen haciendo hace mucho más años. De Bueno, una forma Assange un poco mostró más estas delicada, cosas si y querés. obviamente revoloteó el avispero. Tal cual. Porque en definitiva somos una estadística que entra dentro de patrones de consumo, patrones de gustos, patrones de pensamiento. Ellos tienen acceso a esa información. En algún momento de la edad contemporánea, nosotros descreímos de todo esto. ¿Te acordás que éramos, o sea, las personas que empezamos a seguir todos estos casos de cerca éramos conspiranoicos? Y hoy en día está tan aceptado que ya ni siquiera es noticia, porque creo que acá en Argentina, por lo menos, sí en el mundo, el acuerdo de Assange generó mucho más revuelo del que nosotros estamos notándolo acá en Argentina. Bueno, claro. Y por otro lado es interesante lo que decís vos, ¿no? Llamar teórico de la conspiración a quien sostiene que efectivamente en muchas ocasiones el relato oficial del gobierno, de los medios dominantes, no es correcto. Wikileaks viene a demostrar con pruebas irrefutables que efectivamente el relato es falso en muchos casos. Que decían que hubo 40.000 muertos en Irak, según cálculos del propio gobierno norteamericano, hubo entre 400 y 900.000, por ejemplo. Por unas armas de destrucción masiva, recordás que decían que tenía Hussein, que nunca existieron. Sí, sí. Bueno, más allá de esto, vos pensás que el término teórico de conspiración es parte de una operación mediática, una PSYOP de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, al momento de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, un episodio que todavía no ha sido esclarecido, el asesinato de su presidente, en el cual la CIA tuvo mucho que ver, según muchas hipótesis fundadas, incluyendo de 4 premios Pulitzer de periodismo, y a todo aquel que justamente decía esto es muy raro, este sujeto Oswald que lo mató claramente solo no podía actuar, y luego mataron a Oswald y luego mataron al asesino de Oswald, no es todo muy extraño. Muy de manual de película, ¿no? Efectivamente, dijeron, bueno, teóricos de la conspiración. Y comenzaron una operación hasta de inversión en las cadenas televisivas norteamericanas en los años 60, la televisión era un medio extraordinariamente influyente, para deslegitimar cualquier discurso crítico, cualquier pregunta, cualquier interrogante que nacía del más mínimo esfuerzo, digamos, inquisitivo del periodismo. Entonces, que ahora llamen teóricos de la conspiración a quienes ponen en cuestión las vacas sagradas del siglo XXI no es una novedad, lo han hecho históricamente para encubrir sus propios trapos sucios. Lo que nunca le perdonarán a Assange es que demostró que en una dimensión de David contra Goliat, un hombre que viajaba con 3 computadoras y que dormía en el sofá de sus colaboradores a lo largo del mundo y que viajaba en clase turista, pudo poner en jaque la maquinaria del tío Sam, del principal imperio de nuestra época, y no solo de Estados Unidos. Porque si vos seguís el relato americano parece que fuese un agente ruso. No es cierto. Ha mostrado falsas banderas en Rusia, ha mostrado cómo Rusia asesina a los civiles, ha mostrado cómo Rusia, con complicidad de corporaciones americanas como Microsoft, ha encerrado activistas por los derechos humanos sobre pretexto de que tenían un Windows con la licencia expirada y nunca más lo volvieron a ver en su casa. Ha mostrado lo mismo de China, ha mostrado lo mismo de Israel, de las monarquías sauditas, de gobiernos africanos. Hay una entrevista que pueden buscar que le hizo Infobae, época en la que yo era columnista de Infobae, hace como 14 años, en 2013 fue, hace 11 años, donde él mismo se pronuncia sobre todos los gobiernos latinoamericanos, Kirchner, Correa, etcétera, toda la izquierda latinoamericana que muchas veces lo ha celebrado y que lo sigue celebrando Assange, que lo celebra por mostrar los crímenes de Estados Unidos, pero Wikileaks también mostraba los relativos a estos gobiernos y en aquella época ya Assange señalaba a los Kirchner como el gobierno que más había invertido en tecnología de vigilancia, como la Argentina, el país con más agresivo en materia de vulneración de la privacidad de sus habitantes, cuando ya incluso, recuerdo bien,
veníamos denunciando hace 2 años que la SUBE se utilizaba para rastrear ciudadanos. Bueno, eso lo confirmó Wikileaks. Entre muchas otras cosas, entre postales épicas, históricas, como los cables donde cuentan cómo Sergio Massa y Alberto Fernández operaban como agentes de los Clinton, de Hillary concretamente, secretaria de Estado de aquella época en la Argentina, cómo se reunían periódicamente a conspirar con Vilma Martínez, la embajadora de Estados Unidos, cómo Massa decía que Cristina era una mujer completamente sumisa y Néstor Kirchner era un psicópata, un enfermo mental. Esas palabras literales de Sergio Massa se las soltó a Vilma Martínez en su casa de Tigre, y Malena Galmarín le hacía gestos para que se calle. Todo esto contado por la embajadora estadounidense en un cable secreto que salió de la embajada norteamericana en Buenos Aires, ¿no? Poco antes de que Massa se haga un lado como jefe de gabinete y comience el proyecto, digamos, de división del peronismo. Entonces, como te digo, realmente son una enorme cantidad de hechos, una enorme cantidad de información que jamás hubiéramos descubierto de otra manera si no fuera gracias a este sistema tan innovador y al enorme coraje, a la enorme valentía, al enorme sacrificio de este hombre que nunca se acobardó. Que más de una vez le ofrecieron comprarlo, le ofrecieron, incluso chantajeándolo, Trump le dijo, mirá, yo te indulto, pero si vos decís esto, esto y esto, y no trabajás más exponiendo nada sobre mi gobierno. Y el tipo dijo no. Y se bancó la cárcel en condiciones paupérrimas. Es que... O sea, realmente no queda otro héroe desde mi punto de vista. Mirá que yo normalmente vivo criticando a los personajes públicos porque es muy difícil encontrar méritos en estos tiempos. Bueno, los méritos de Assange desde mi punto de vista son inocultables, indiscutibles, y esta es una gran noticia de las pocas que aparecen que ameritan que sonriamos y digamos, bueno, queda algo de justicia sobre la faz de la tierra. Es que yo te escucho en este relato hasta, digamos, es para hacer todo un libro y hacer muchos recortes de esto que estás diciendo para recordar un montón de cosas que viste, quedan en la memoria. En su momento las leímos, las vimos, fueron noticias, y después la vorágine del día a día te va pasando y uno se olvida de todos estos detalles que nos estás haciendo recordar. Y yo creo que lo más meritorio es en la plataforma, en la idea, en el formato de lo que él está haciendo, o de lo que él creó de esta red, es valorar que la información sigue teniendo poder, porque si hay algo que lo ha protegido y hay algo que lo va a mantener en la memoria de todos, es que la información fidedigna lo ha protegido y lo ha sostenido en este lugar. Y le da un lugar en la historia diciendo o demostrando que la información tiene poder. Es mentira que el poder es económico, que el poder es solamente, digamos, de asesinos, de mafias, sino que la información sigue siendo la base del poder y sigue siendo lo que ha mantenido y mantiene a Assange en este momento. Absolutamente. Bueno, en este momento, finalmente, tras pasar en una escala en las Islas Marianas del Norte, que es un territorio estadounidense en el Pacífico Sur, en una corte federal de Saipán, donde firmó el acuerdo, Assange se dirigió un vuelo a Bangkok y luego a Australia, que es su país natal, donde se va a reunir finalmente con sus 2 hijos, con su esposa, con sus padres, que dieron una lucha realmente inclaudicable, ejemplar durante todo este tiempo, toda su familia movilizada, como buena parte, te digo, de nuestros colegas y gente en todo el mundo que hemos puesto algún granito de arena para visibilizar esta situación. Y que bueno, hoy nos llevamos una auténtica victoria para el periodismo. No es una victoria total para la libertad de expresión porque ya queda el precedente que lo que no les gusta es un delito. Y Assange lo ven ya como un delincuente convicto, ¿verdad? Pero yo creo que la historia ya se ha pronunciado, ni siquiera hay que esperar a que se pronuncie. Las cosas están muy bien puestas en su lugar y este hombre creo que nunca será olvidado, además de que, como si faltara algo, y esto ya ha hecho temblar a mucha gente en Washington, el abogado Assange, Barry Pollack, dijo que el trabajo de Wikileaks continuará y el señor Assange, no tengo ninguna duda, será una fuerza continua a favor de la libre expresión y la transparencia de los gobiernos. Así que incluso se deja entrever que después de todo esto, teniendo todo el derecho del mundo a jubilarse, a vivir en paz, Assange todavía tiene ganas de seguir aportando algo para dejarle un futuro mejor a sus hijos y a los de la gente que nos está escuchando. Tal cual, porque yo pensaba, y antes de ponernos serios otra vez, me tomo el atrevimiento de jugar un poco con la imaginación. Si hoy en día
cualquier persona puede tener un canal de Instagram, una serie de TikTok, de shorts de YouTube, diciendo lo que se le da la gana sin ningún tipo de respaldo. Imagínate una persona que lo tiene ese respaldo, el primer canal de stream en donde se ponga Assange a hablar o los primeros videos que haga en Reels, digo, la magnitud que va a tener eso y digo, ¿cuánto demoraremos en tener una propia bioepic de él? Digo, mirá hasta dónde llego desde la parte más pochoclera, si querés, antes de meternos de nuevo en lo serio. No, es que mira, le han hecho incluso en la campaña de difamación, pues vos tenés que justificar, Tal cual. realmente siendo Obama, que llegó al poder con el Premio Nobel de la Paz antes de asumir, vergüenza para el Comité de Estocolmo eterna, por las promesas. Dijo, voy a cerrar Guantánamo, metió más gente que nunca. Voy a ser tolerante con los migrantes, deportación récord. Voy a terminar con las intervenciones militares. Aumentó la cantidad de tropas y de operaciones violentas contra civiles en Irak, en Afganistán. No iniciaré ninguna guerra, dijo, y a los meses de asumir invadieron Libia primero y Siria después. Y ese tipo, con todo lo que hizo, fue reelegido. Y tuvo que convencer al mundo de que, claro, valía la pena perseguir a Assange, que Assange era peligroso, era un tipo malo, ya te digo. Un agente de la CIA, Ana Ardín, una chica vinculada abiertamente a la CIA, un enlace en la Universidad de Uppsala, y por cierto, kirchnerista, que era uno de estos intelectuales europeos de izquierda, financiados por Cristina, que había pasado por la Argentina, le hizo la denuncia de abuso, que se archivó, que la justicia sueca, siendo una de las más feministas del mundo, dijo esto no camina más. Ella no volvió a decir nada, de hecho incluso se expresó arrepentida de haber formado parte del complot de alguna manera. Para encerrarlo no pudieron con eso, entonces empezaron a perseguirlo por el desacato a la justicia inglesa, por no haber aceptado el arresto cuando ingresó a Inglaterra y era requerido por Suecia. Todo con tal de mandarlo a Estados Unidos. O sea, la prepotencia imperial total. Y hubo que convencer a mucha gente de que este hombre era un villano, en realidad, ¿no? Entonces, primero lo atacaron, hay una película que se llama El Quinto Poder, Sí. que actúa Benedict Cumberbatch, que tratan de mostrarlo como un egomaníaco, como un tipo que busca permanentemente el reconocimiento. Y a ver, primero lo merece totalmente el reconocimiento y segundo no se condice con lo que cuenta todo el mundo que ha trabajado con Assange. Sí, es un animal de trabajo que no distingue entre el día y la noche, como cualquier periodista que se precie. Un workaholic. No hay mucho. Hasta ahí no. Claro, un workaholic. No, o sea, realmente hemos visto de todo, ¿no? Pero Hay un documental de Laura Poltras incluso que es bastante bueno, donde se lo ve a Assange, incluso se lo ve tramando su vida para refugiarse en la Embajada de Ecuador cuando lo persiguen. Es un gran documental por la participación de Assange, pero la narrativa que pretende ser neutral, claramente es anti Wikileaks. Porque los acusan de machistas, ¿no? Imagínate. Para empañar el semejante trabajo, ahí no hay mujeres y no las, o si hay, no las escuchan lo suficiente. Ya eso es increíble, ¿no? Este hombre incluso ha sido el primer damnificado de la casa de brujas feminista, 5 años antes del Me Too, con denuncias que, como te digo, se demostraron falsas, pero sirvieron para meterlo en una prisión donde fue torturado y tuvo un derrame cerebral. O sea, este hombre no solamente perdió su libertad, perdió su vida y perdió a su familia durante 12 años. Este hombre por poco se deja la vida en todo esto. Se deja la salud. Sí, y vos, a ver, esto que vos describías de su cárcel, de su prisión, obviamente tenía como objetivo quebrarlo. Y cuando sale y todo esto que se avisora en el futuro, muy lejos de quebrarlo, en las palabras del abogado, parece que va a ir por más. Es una de las frases que yo uso siempre, de ir por más. Él va a ir por más. Wikileaks, como dijiste, va a seguir funcionando. Y hay que ver cómo juega esto en los próximos meses, como planteabas en la elección de presidente de Estados Unidos. Después también quiero que charlemos un poquito de lo que está pasando en Francia y si crees que estos movimientos internacionales que pasamos de una izquierda a una derecha van a hacer que Wikileaks sea más importante. No, digo, hacemos un poquito ese recorrido, empezando por Estados Unidos. Mira, ante todo, por más que claramente se abre la puerta a la continuación del trabajo de Assange y Wikileaks, desde 2021 no hay nuevas filtraciones.
y hay que ver cuál será la próxima, estaremos atentos, yo no tengo duda de que funcionarán con absoluta independencia, especialmente ahora que Assange salió de la cárcel, porque te digo que es una gran diferencia, puedes tener al mejor de los equipos, pero al final el talento característico, la huella del creador es suya, es realmente suya. Pero más allá de eso, sí, vivimos una etapa muy tensa en el mundo. Yo creo que la Argentina, lo digo con tristeza porque soy argentino, aunque ya no vivo en el país, siempre está ensimismada en su propio ombligo y recién ahora algunas personas por el culebrón entre Milei y Sánchez, que les sirve a los dos, que los dos tienen situaciones ruinosas en el frente interno de las cuales huir, recién están empezando a mirar de reojo. Pero realmente el mundo está hiperconectado, los movimientos políticos son totalmente globales, se discute realmente si va a haber un gobierno de grandes regiones, o sea, va a haber algunos gobiernos transregionales, bloques, o directamente un gobierno mundial de aquí a 25 años, donde ya se haya licuado completamente lo que queda de soberanía y las leyes sean las mismas en todo el planeta. Y tuvimos un ensayo de esto en el encierro masivo, en la crisis de 2020. Muchas veces fui a hablarlo a Realpolitik, a mi punto de vista, y realmente es un momento bisagra. Además, creo que nunca ha habido tanta tensión militar en los últimos 60 años, desde la crisis de los misiles. Fíjate que ahora hay submarinos nucleares de Rusia en las aguas de Cuba y una autorización de la OTAN, o sea, a 200 kilómetros de Miami, Disneylandia, están los buques rusos, los submarinos nucleares rusos, y hay una autorización de la OTAN que ya se hizo efectiva para atacar con armas americanas desde Ucrania, suelo ruso, objetivos rusos de todo tipo. Entonces, es una situación muy, pero muy complicada. Tú tienes, por ejemplo, Rishi Sunak que adelanta las elecciones en Inglaterra tras una atroz derrota en las elecciones municipales. Él es conservador, de centro derecha, oficialista, aniquilado en las elecciones municipales. Sin necesidad de hacerlo, porque no es que perdió las legislativas que se lo carga en un sistema parlamentario a él directamente, sin necesidad de hacerlo, adelanta a las municipales, adelanta a las nacionales. Al 4 de julio, encima una fecha simbólica. 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Es una fecha muy feliz para Inglaterra. Mientras Sunak hace esto, y todo lo pueden leer en la BBC, ¿no? Todo esto que le estoy diciendo no se habla en la Argentina, pero debería hablarse. Mientras Sunak hace esto, y tiene incluso una relación directa con la Argentina, que a continuación les diré, el viceprimer ministro comienza un plan de emergencia para instruir a los británicos, a los ciudadanos, para escenarios de catástrofes sanitarias, económicas, ambientales o bélicas, incluso nucleares. Qué atemporal, ¿no? Y empiezan a repartir kits de supervivencia en distintos centros urbanos a muestras de población. Sunak al mismo tiempo dice, si confían en mí, si yo gano, voy a reinstaurar el servicio militar obligatorio. Mientras tanto, en el Telegraph, que es como el Clarín de Inglaterra, siendo el Times La Nación, por hacer una comparación, y The Guardian, página 12, me gusta. publica un excomandante naval, Tom Shepard, retirado en rigor, que las Malvinas se han convertido en el inmueble más valioso del planeta. ¿Por qué? Porque una cuadrilla de exploradores rusos en territorio antártico, donde supuestamente, como supuestamente está defendida la libertad de expresión en la Constitución de Estados Unidos, supuestamente hay un tratado internacional que impide la explotación de petróleo, bueno, han descubierto las mayores reservas de petróleo del planeta. Mayores que las en esta zona de la Antártida, mayores que las que hay en la sabana venezolana, mayores que las que hay en Arabia Saudita. ¿A quién le pertenece el territorio? Increíble, estas notas, se publicó algo, pero de muy bajo radar en los medios argentinos. ¿A quién le pertenece el territorio? Está en discusión, como casi todo el territorio antártico, es fronterizo. ¿Entre quién está? Entre Inglaterra y Argentina. Otra vez. Y entonces este comandante publica que las Falklands, como lo dicen ellos, se transformaron en el inmueble más valioso del planeta. Y dice, cuidado, Milei está invirtiendo en rearmar el país. Y cita también las tensiones con Chile, que es otra cuestión de la cual no se habla lo suficiente, pero ya desde la época de Alberto Fernández salió a la luz material interno del ejército chileno,
donde se habla de la preocupación porque la Argentina invierte más en defensa. Ya directamente se ha hablado de hipótesis de conflicto. Diputados socialdemócratas en la televisión chilena, un programa de máxima audiencia, han expresado su temor, su malestar por el rearme de Milei, siendo que ellos también, se rearman permanentemente, tienen un ejército mucho más avanzado y mejor equipado que el argentino, y han tenido conflicto con todos los vecinos, ¿no? Y esto yo no soy para nada nacionalista, pero es un hecho de la realidad. Bueno, y en este contexto dice, cuidado con Argentina, hay que rearmarnos, dice el inglés. Entonces empiezan con todo este discurso militarista. Bueno, ese es un asunto. Ahí tenemos Inglaterra, probablemente va a perder las elecciones. Sunak va a subir un laborista. Pero perdón, y nadie sabe qué va a pasar porque es un tipo muy desconocido. Pero ahí, Nico, digo, es un poco absurdo que para ellos, al rearmarse militarmente, nos suban a nosotros en una contienda donde estamos en otra situación económica, en otra situación del país. Digo, es un poco absurdo, o ¿cómo lo ves? No, sí, pero que el comandante dice, porque yo me leí la nota completita, el comandante dice que él tiene miedo de que de alguna manera los rusos manipulen a la Argentina, y es como que miran en el mediano plazo, tienen otra perspectiva. Incluso es difícil imaginarse un gobierno como el de Milei dejándose influenciar por los rusos con lo alineado que están los norteamericanos, pero bueno, deja planteada la preocupación, y de hecho no es casual que Milei y Boric hayan viajado a la Antártida. Eso no fue es casual raro. que Alberto haya viajado varias veces a la Antártida. O sea, te aclaro que son temas que son importantes los geopolíticos, porque nos podemos ver en situaciones complicadas. Acá en la Argentina se libró una pulseada. Mirá, esto que vas a escuchar ahora, si me das 2 minutos, sí, obvio. No sé cómo estamos. Sí, no, estamos bien, tranqui. Probablemente no se ha hablado en otra radio argentina. Considerar una exclusiva. Pero vos hablas con expertos de energía que saben mucho más que yo de esto, te lo van a corroborar, es algo que en el mundo empresarial minero, se viene masticando hace tiempo. En la Argentina se libró una batalla geopolítica entre China y Estados Unidos. A lo largo de estos últimos 7, 8 años, impresionante. Acá nosotros tuvimos un juego de máscaras venecianas, donde Cristina te pone la base aeroespacial china en Neuquén, pero en el interín colaboraron con los estadounidenses en todo. Tuvieron un episodio de discordia cuando Timerman le secuestró un avión durante un rato, no sé si te acordás. Sí. Pero más allá de eso, lo que muestra Wikileaks es que fueron dóciles, sumisos los Kirchner con Estados Unidos en todo. Es más, hasta incluso para ofrecerse a moderar a Evo, como si Evo Morales fuese, no sé, una especie de mascota de los Kirchner, que ellos lo iban a tranquilizar y calmar de acuerdo a cómo le pedían los norteamericanos. Lo cual no fue tan necesario porque Evo Morales terminó siendo bastante afín a los intereses mineros de los norteamericanos, de los españoles. Repsol estuvo más contenta en Bolivia que en Argentina, y después se lo tumbaron, contado por Elon Musk en Twitter, cuando tuvieron el tema del litio. Entonces vamos acá a la Argentina. Mientras Cristina ponía la base china, realmente tenía muy buen rato con los americanos. Macri vino a decir, bueno, nos realineamos con Occidente, pero al mismo tiempo te mandaba a las delegaciones del PRO al aniversario del Partido Comunista de Beijing. Y el papá de Macri, Franco, fue el que empezó a traer Geely, ¿te acordás? Los autos chinos acá a la Argentina, no solo a Argentina, a toda Latinoamérica. Y se hermanaron más, se hermanó más el interés chino en la Argentina con Macri que con Cristina, paradójicamente. Con Cristina empieza el swap, con Macri se duplica. Y ahora tenés con Alberto en este último gobierno, esto fue impresionante, el tipo estaba en el grupo de Puebla y haciéndose el héroe progre internacional, y acá Estados Unidos le metió 8 goles a China en la administración de Fernández. China venía manejando el 70-80% del litio argentino. Pará, Sí. Antes estás tirando abajo casi un relato ahí en esto. Pero por favor, son hechos, búsquenlo en el diario de la energía, busquen Factos. O sea, acá a cualquier experto que se lo confirma. Cuando asume Alberto, casi el 80% del litio se lo llevan mineras chinas. Y en esa época el 75% del litio mundial, hoy el 60%, porque se descubrieron nuevos yacimientos, está en el triángulo que constituye el norte argentino, Bolivia y el norte de Chile. A nivel mundial, China se llevaba el 75-80% de eso. Al mismo tiempo, China, gestión que empieza con Macri,
con el gobernador Gustavo Melela en Tierra del Fuego, tenía un proyecto de un megapuerto. Pero estamos hablando de un proyecto de infraestructura que iba a ser el más grande de Argentina, muy poco publicitado porque los chinos son de mucho perfil bajo y que entusiasmaba un montón a los fueguinos. ¿Por qué? Porque China empieza a pensar en una guerra con Estados Unidos, en un escenario donde no va a poder pasar fácil al Atlántico por el canal de Panamá. Así de jodidas están las cosas en el mundo. Entonces pensaba en Tierra del Fuego, en el canal del Beagle. Entonces fíjate cómo Argentina sigue siendo foco de otra pulsera geopolítica. China tenía la mayoría del litio, China tenía eso y China estaba disputándose la concesión del dragado y el control de la hidrovía, que se la querían quitar a una empresa belga, estaban a punto, es más, casi que la consiguen, ya estaba todo dado para que una empresa china se la quede. Los norteamericanos entonces juegan las cartas, a partir del préstamo que le dieron a Macri, cosechan los frutos con Fernández, le juegan las cartas hábilmente y dicen, bueno, ahora mira, el litio para nosotros. Y ahora el reparto es curioso. Ahora los chinos tienen capaz que el 50, poco más del 50, y una alianza de mineras japonesas, australianas, todas del eje americano, canadienses, estadounidenses, se llevan la otra mitad. Y el 70% del clorhidrato de litio que entra a Estados Unidos es argentino. Jugaron muy bien las cartas en la Argentina. El proyecto naval cancelado. Los chinos quedaron muy enojados con eso. Y la hidrovía a los belgas. Cagaron a la empresa china. Bueno, China sigue siendo el principal comprador de Argentina. En este momento, además, a Milei lo han hecho arrodillarse, ir de rodillas, humillarse con Xi Jinping para renovarle el swap y no mandarlo a la bancarrota, pues está esto del default. Por cierto, vamos a ver en cuánto cierra hoy el dólar. No, me digas. Inclino que es más cerca de 1.400. Pero bueno, vamos a ver. En fin, este es el panorama, ¿no? Acá se libró una gran batalla, nadie está enterado. De hecho, te digo más, en un escenario de guerra nuclear, y esto te lo dice cualquier experto, los países más seguros del mundo son Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Nueva Zelanda y Australia. Sí, y Nueva Zelanda, Australia menos porque es demasiado aliado de países beligerantes, pero Nueva Zelanda, Argentina, Chile son los países más seguros del mundo. Bueno, hay dos cuestiones. Primero, ¿por qué? ¿Por qué se cree esto que somos uno de los países más seguros y tiene que ver con nuestra ubicación o con nuestros recursos? Sencillamente una cuestión de ubicación. Bien. Y combinación también de ubicación y de recursos, pero fundamentalmente ubicación. Claro. ¿Sabes la presión que te pone eso sobre los recursos? Si hay una guerra nuclear, la gente no se muere. O sea, el grueso de la gente no se muere por radiación, se mueren de hambre. Sí. Se enfría la temperatura, lo cual te hace reflexionar bastante sobre ciertos discursos, ¿no? Sí. Tan en boga, tan ecologistas, Agenda 2030 del calentamiento global. Si lo peor que le puede pasar al mundo es enfriarse, al ser humano. Lo peor que le puede pasar al mundo que afecta al ser humano es enfriarse. Si estalla una guerra nuclear, se enfría el ambiente. Y eso liquida las cosechas. Se enfría el aire, ese sería el resultado de la fusión nuclear. Lo pueden buscar, es muy interesante. Y eso liquidaría por hambruna generalizada a la mayoría de la población mundial. Un escenario de guerra de grandes enfrentamientos nucleares, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos. Los países que se salvan, los países que no sufrirían este efecto, los países que quedarían como los únicos lugares donde cultivar alimentos de manera segura en el mundo son Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Nueva Zelanda. Sí, el cono sur. No, en el mundo entero. No hay otros. Por la posición geográfica, por lo alejados que están de donde hipotéticamente podrían estallar las bombas. ¿Viste? No estuvo tan equivocado Alfonsín en querer sacar la capital de donde está y llevarla al sur, digamos, un lugar geopolíticamente más conservado. Bueno, mira, lo interesante de todo esto es obviamente, esperemos que no haya ninguna guerra nuclear. De hecho, toda la Guerra Fría transcurrió con la amenaza de guerra nuclear y de hecho el mundo estuvo al borde de desaparecer, porque en la crisis de los misiles del 63, un momento por momentos parecido a la tensión que hay hoy, en la crispación que hay entre las potencias, poca gente lo sabe, hay una película entera sobre esto, un torpedero estadounidense que regularmente bombardeaba, o sea, pero de rigor, o sea, es un procedimiento que se hace en la costa estadounidense, sin saber que estaba el submarino ruso ahí, le vuela la antena. Y el submarino ruso era nuclear, acababa de llegar. Al volarle la antena pierden la comunicación y el comandante ruso dijo, listo, nos están atacando, disparen. O sea, estuvimos a esto de empezar la guerra nuclear. El número 2, aterrorizado,
ante la incomunicación y que este dice disparen y sabe lo que se viene, dice acá se acaba el mundo, no vuelvo a ver a mi familia, le rompe, o sea, literalmente le rompe un handy en la cabeza. Y por eso, por esa rebeldía del número 2 del submarino soviético al que le rompieron la antena y estuvo a punto de disparar un proyectil nuclear, nos salvamos del apocalipsis épico, ¿no? Bueno, es para un guión de cine. Es que de hecho se hizo una película al respecto. Pero bueno, en fin, no creo que lleguemos a una situación tan catastrófica, pero el mundo está muy, pero muy, 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 muy tenso. Con una retórica en la OTAN que dice Rusia va a atacar a toda Europa. Con los rusos que están en la lona, o sea, pero están empezando a dar vuelta a la situación en Ucrania a fuerza de tirar cientos de miles de personas, ya han muerto 300.000 rusos, una locura. O sea, las cifras que estamos hablando de muertos en Europa son insólitas para el siglo XXI. Pero los rusos están dando vuelta a la contienda y los chinos son los que más invierten a nivel militar. O sea, hay una situación muy complicada en el mundo, realmente muy complicada, con tensión en Medio Oriente, en el Asia-Pacífico por Taiwán, directamente en Europa la confrontación ya entre Rusia y la OTAN. Entonces, que no hablemos de estos temas me parece un pecado. Como Bueno, periodista argentino, y acá se hace, acá en Real Política se hace permanentemente, se habla de la geopolítica, pero la mayoría de los medios están enfrascados que no, que Milei, que no, que Grabois y tal, se están perdiendo lo importante. Sí, y vos sabés que en esto que vos decías de la tensión y la crispación que hay en el mundo, siempre a mí me gusta mirar a Francia, porque Francia tiene un papel donde no se define todavía, o por lo menos yo no lo veo tan claro. Eh, Cuando ganó las elecciones Macron, ¿te acordás que fue todo un evento mundial por el perfil que Macron tenía? Se lo asociaba al perfil que tenía Latinoamérica. Digo, llegó un presidente de izquierda con variedades a un país europeo potente. Y hoy Macron tiene que adelantar las elecciones. Macron habló de una guerra civil, Macron habló de que los dos extremos que están ocurriendo en Francia ponen en tensión a la sociedad. Y digo, ok, entonces no era tan color de rosas como se creía, y la gestión de Macron termina siendo ¿cómo? ¿Exitosa? ¿Fracasó? ¿No pudo? ¿No supo? ¿No quiso? Mira, permitime hacer una Por pequeña favor. autopromoción. Yo hice un documental de Macron, un documental de Marine Le Pen, Ok. que es la probable futura presidenta de Francia, Trump, de Biden, de Putin, de Zelensky. Tenemos la colección completa de Milei, todos en mi canal youtube.com/los liberales, pero me toca hasta de Rishi Sunak. Me tocas un tema que me gusta, porque la biografía de Macron es muy interesante. O sea, lo increíble es que no se haya ido antes. Te cuento, por ejemplo, que el Saxo Bank, que es un banco de inversión danés, que hoy lo compraron los chinos, que es considerado así como la meca del análisis futurístico en materia económica europea, había predicho que Macron se iba el año pasado. Bueno, le erraron por un año. Macron es otro que adelantó elecciones y no tenía por qué. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Si están adelantando elecciones, Sunak en Inglaterra, Macron en Francia porque perdió en las europeas muy feo, pero podía seguir gobernando. Él quiso adelantar. De hecho, en su partido lo quieren matar. No se terminan de explicar al día de hoy por qué está haciendo esto. Y los demócratas llevan en Estados Unidos un candidato que, sinceramente, objetivamente, no puede hilvanar 3 oraciones y que el 70% de los votantes lo consideran demasiado viejo, incluso ya para seguir ocupando el cargo hoy, y que un fiscal, en el caso de los documentos clasificados de Biden, pues se habla de los documentos clasificados que se llevó Trump, y con razón, porque se los llevó, los ocultó, etcétera, Biden hizo lo mismo. Y el fiscal dijo, a Biden no lo podemos investigar porque no tiene las condiciones mentales para afrontar la responsabilidad penal de sus actos. Ah, pero sí puede ser presidente, ¿viste? Y tener la botonera nuclear. O sea, a ese tipo lo llevan de candidato. Van al muere. Van a perder. Los demócratas están furiosos, los votantes, mucha gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿por qué quiere perder los demócratas? ¿Por qué Sunak llama a unas elecciones que probablemente pierde? ¿Por qué Macron lleva unas elecciones que lo van a jubilar? Sin que nadie lo obliguen. ¿Por qué? Están viendo eventualmente que va a pasar algo muy grave. Me daría la impresión de que están esperando que al sucesor le estalle una bomba.
cosa que en Latinoamérica, en Argentina en particular, tenemos mucha experiencia de eso. ¿Te acordás, Cristina, la situación que le dejó a Macri? ¿No? La El presidencia gobierno anterior, la que le deja a tal Milei, cual. siendo que Milei es un total desastre, pero lo que le dejaron fue literalmente 85 bombas en un campo minado. Y el tipo va y salta encima para que exploten todas al mismo tiempo y dice, me premian, me van a dar el Nobel. Pero bueno, esa ya es nuestra excentricidad local, ¿no? Autóctona, para que sea un poco divertida la decadencia. Propia de nuestra idiosincrasia, digamos. Vos sabías que la última, seguro que sabías, ¿sabés que la última es que, viste que él se fue a Praga, Sí. al Instituto Liberal, a recibir un premio, y ahí dijo, me van a dar el Nobel, ¿viste? Bueno. ¿Vos sabías que el instituto no es el instituto? No, Pero, en esa off, es la última. en off. Contalo. Esa es la última. El Instituto Liberal de Praga sacó el comunicado de que en realidad el tipo que le dio el premio es a ver cómo decirlo, es un usurpador. Que ni el presidente está de acuerdo con el premio, ni los principales miembros del think tank están de acuerdo con el premio, que se utilizó sin autorización, digamos, toda la tipografía y tal del centro institucional. Básicamente el premio es falso. Ya es la última que le faltaba a Milei, que tiene el currículum falso, los libros plagiados, o sea, es todo así. Bueno, ya ahora directamente fue a recibir un premio truchado. Ahora, lo pagamos los contribuyentes argentinos. Como se fue ahora el Juan de Mariana en España, lo pagamos los contribuyentes argentinos. No se lo pagó Huerta de Soto, que es el que habló también de él, que es un tipo que es un magnate porque tiene una compañía de seguro familiar que era la aseguradora de la dictadura de Franco. No lo pagaron de su bolsillo. Lo pagamos nosotros. Es lamentable. Pero bueno, Milei de hecho es un tipo que en la geopolítica provoca y provoca, ¿eh? O sea, es el único aliado que tiene así de explícito en este momento Netanyahu. No hay otro. Ni Biden. De hecho, hace poco Netanyahu publicó un video quejándose porque Biden, presionado por la opinión pública, le está bloqueando el envío de armas. Ya mataron a 40.000 palestinos, ¿no? O sea, es absolutamente indisimulable lo que allí ocurre y el escándalo que genera. El único aliado que tienen firme Netanyahu diciendo sí, sigan matando palestinos es Milei. O sea, en un país donde ya hubo 2 atentados, donde las principales víctimas fueron además de la comunidad judía argentina, está metiendo a la Argentina en un lugar donde no tiene ninguna razón para hacerlo más que sus adhesiones personales. Y mirá, permitime que te diga, ¿viste la secta Jabal Lubavitch, que es la congregación que visita él en Nueva York? Sí. Menachem Mendel Schneerson era el rebe que él va a visitar y todo esto. Bueno, afición que comparte o amistad que comparte con Mansur Alperovich, viene a cuento que estaba con la medallita que le regaló el rebe en el juzgado, y otros personajes, ¿no? Es una congregación muy polémica, tienen un rabino preso, que yo muestro siempre el documento de la página de justicia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por tráfico de órganos, de árabes, que robaban en Medio Oriente y vendían 16 veces su precio en Estados Unidos. Y hace poco tuvieron un episodio que los invito a ver, estuvo en la prensa internacional, esa sinagoga que Milei visita en Nueva York, en Brooklyn creo, en Manhattan, y que ha visitado antes y después de esto que voy a contar, fue allanada por la policía neoyorquina por unos túneles que tenían clandestinos, literalmente en el subsuelo de la sinagoga, lo pueden buscar, están los videos que se pelean con la policía neoyorquina, que estaban poniendo en riesgo edificaciones vecinas que podían generar un derrumbe, y en los túneles tenían colchones, cochecitos de bebé, unas cosas totalmente escalofriantes, inexplicables, no se entiende si se estaban preparando para qué escenario o qué es lo que estaban haciendo exactamente. Pero la Jabal Lubavitch es turbia, súper turbia, hiperturbia, denunciada por intelectuales judíos laicos, denunciada por religiosos judíos que están totalmente en contra de estas corrientes hasídicas extremistas, pero Milei está metido con esa gente y toma decisiones en política internacional en base al alineamiento con un grupo religioso extremista, siendo que ni siquiera es calificado como judío, porque no cumple con los requisitos. Es una persona muy particular, realmente, y es muy representativa a lo que ha decaído, a lo que se ha rebajado la Argentina. Nico, gracias. Con esto que contaste al final, digo, has dado tela para un montón de subentrevistas más de cada una de las aristas, así que seguramente te vamos a estar llamando en estos días para seguir conversando. Después cuando hagamos los recortes y eso, seguramente empecemos a decir, profundicemos acá,
A todo esto nos derivó la noticia de Assange. Quiero agradecerte por tu tiempo. Hicimos un recorrido por todo el mundo y terminamos en Argentina, bien céntrico nuestro. Siempre, siempre tenemos que terminar en Argentina porque nos creemos y está bien. Así que te agradezco por este tiempo y por todo el recorrido que hicimos en la geopolítica mundial. No, te agradezco a vos, hermosa entrevista mañanera. Le mando un saludo ahí a Santi, a Facu, a todo el equipo. Y te debo la próxima, la de Macron, y te contaba todos los Sí, problemas que tuvo, las manifestaciones, la gente que metió presa, sí, etcétera. pero Hasta la primero próxima. te voy a chusmear ahí en el YouTube. Gracias, Nico. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa Ya lo traición. cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.